Hola, amada iglesia, amigos que van a ver este mensaje, esta reflexión de hoy. Primeramente les comento que eh, por esta ocasión, por el frío que hace, voy a estar con este sombrero porque claramente no tengo que entrar en el proceso de encontrar dónde está la estufa, si hay gas y todo el tema. Hoy día no me alcanzó el tiempo, por lo tanto les pido disculpas si a alguien le pueda molestar que haga este mensaje con un sombrero, pero no es el culto oficial, sino que es la reflexión del día martes. Así que hecho ese comentario, partimos. Hoy día he titulado esta reflexión en este día martes 19 de mayo, un día helado. He titulado esta reflexión Siguen las señales y quiero hablar del avispón asiático. ¿Cómo, pastor? Sí, el avispón asiático. Quiero compartir un video que vi y del cual voy a hacer hartas reflexiones. De hecho, quienes se están integrando, les comento que previo a este sermón envié un mensaje que está en el canal de YouTube que se llama Al Rojo Vivo. Y el título es Avispones asesinos, nueva plaga que pone en peligro a Estados Unidos. Voy a repetir. Acabo de enviar un mensaje previo a esta reflexión que voy a hacer, que está en el canal de YouTube Al Rojo Vivo, y se titula Avispones asesinos, nueva plaga que pone en peligro a Estados Unidos. Viendo este video, me animé a hacer una reflexión. Y esa reflexión es que Dios nos está hablando a través de señales, de muchas señales, y que muestra que hay un Dios misericordioso, que a través de distintas señales nos está hablando a una generación que, como he explicado en estudios anteriores, hemos tenido la bendición, de acuerdo a lo que dice Mateo 24, que somos la última generación de la tierra. En base a eso, mi reflexión es que Dios nos está dando muchas señales y esto de las abejas es una señal más. La mortandad de las abejas, en mi opinión, es una señal de una hambruna global y se relaciona con los tiempos finales. ¿Por qué? ¿Por qué, en mi opinión, por qué la desaparición, el ataque a las abejas o la disminución de las abejas son una señal de la hambruna global? Y lo relaciono con los tiempos finales es porque voy a leer lo que fui anotando hoy día en la tarde. Las frutas y las hortalizas que dependen de las abejas para su polinización son, voy a leer, las abejas polinizan una tercera parte de lo que comemos y juegan un papel vital en el mantenimiento de los ecosistemas del planeta. Alrededor del 84% de los cultivos para el consumo humano necesitan a las abejas o otros insectos para polinizarlos y aumentar su rendimiento y calidad. La polinización de las abejas no solo se traduce en una mayor cantidad de frutas, bayas o semillas, sino que también pueden mejorar la calidad de los productos. 7 frutas y hortalizas dependen en gran medida de las abejas para su polinización. Me refiero a las almendras, manzanas, arándanos, pepinos, cebollas, calabazas y fresas. Por lo tanto, las abejas son fundamentales en el equilibrio natural. Las abejas son sembradoras de semillas. Por lo tanto, la muerte o la disminución de las abejas produce un efecto en la economía global.
El Salmo 119, se lo voy a leer, usted lo anota y después lo busca, lo lee y lo va meditando tranquilamente como familia. El Salmo 119, 103 dice, esto es un paréntesis que quiero hacer, ¿ya? Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, dice el salmista. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La abeja saborea el néctar de la flor y el cristiano saborea y se deleita en la palabra de Dios. Entonces, en algún mensaje más adelante voy a hablar de la relación que existe entre el creyente y la abeja, o la relación que existe entre la oveja, que simboliza al creyente, y la abeja, que es muy interesante, pero que requiere bastante tiempo para desarrollarlo, y me comprometo en una reflexión o en un mensaje a futuro desarrollarlo más detalladamente. Hoy día me quiero detener más en las señales que Dios está hablando y en relación al video que vimos de estas avispas asiáticas, eh, yo quiero desarrollar este mensaje. Existe una relación entre la tierra y el cielo, entre lo que sucede en la tierra y lo que sucede en el cielo, lo que pasa en una esfera espiritual y lo que pasa en una esfera natural o física, que es donde nosotros vivimos. Nosotros nos movemos en una esfera natural o en una esfera física, pero oramos, ¿cierto?, a un Dios que es espíritu y a un Dios que está en una esfera espiritual, ¿ya? Pese a que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, ¿cierto? Eh, nosotros oramos a un Dios que nos escucha en su trono celestial. Entonces, lo que pasa en la esfera espiritual, lo que pasa en la esfera espiritual y lo que ocurre en la esfera física o natural en donde nos movemos tiene una relación causa-efecto, una relación causa-efecto. Y el ejemplo que quiero poner hoy día es que existe una comida espiritual y existe una comida física. Existe una esfera espiritual y existe una esfera física o natural. Y lo que hacemos en una esfera va a afectar y se va a manifestar en la otra esfera. ¿Por qué? Porque ambas esferas, la esfera física y la esfera espiritual, están interrelacionadas, están comunicadas unas con otras. Entonces, si para nosotros, para el ser humano, para el que está escuchando o el que está viendo este video, ¿cierto? Para el ser humano existe una comida en ambas esferas. Está el pan físico que es el alimento para nuestro estómago, ¿cierto? El mundo tiene hambre para el estómago. ¿Por qué? Porque hay falta de pan. Pero también hay un pan espiritual que habla la palabra de Dios. De hecho, en Mateo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el hombre también va a vivir de ese alimento espiritual que tanto necesitamos. Entonces, el pan espiritual no alimenta tu estómago ni mi estómago. El pan espiritual alimenta nuestra alma, nuestro espíritu. Y ese pan espiritual se mueve en la esfera espiritual o en la dimensión espiritual. ¿Qué es lo que ocurre? Que como dije anteriormente, ambas esferas están interrelacionadas y tienen una relación causa-efecto. Ocurre algo. ¿Qué ocurre? Es la pregunta. Que al estar interrelacionadas estas esferas, tienen consecuencias.
Entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la reflexión? ¿Cuál es el mensaje que quiero que hoy entiendas? El mensaje, iglesia, es que el mundo donde vivimos, este mundo físico, esta esfera natural, rechazó la palabra de Dios, que es el alimento espiritual. El mundo declaró ilegal la Biblia y el mundo sacó la Biblia de, del gobierno, de la educación, de la cultura, de todos los ámbitos donde nos vamos moviendo, ¿cierto? Lo sacó de la sociedad. Y ahí hay un error grave, porque como hay una causa-efecto y la palabra de Dios que ha sido censurada, que ha sido declarada ilegal en muchos países y que el mundo está caminando claramente a sacar a Dios de todos lados para que pueda aparecer en acción este nuevo Dios que va a gobernar el mundo y que va a gobernar el nuevo orden mundial y que lo hemos desarrollado en los mensajes anteriores, que es el anticristo. Entonces, como la palabra de Dios es comida espiritual, ¿qué va a ocurrir? Que el hombre desechó la comida espiritual y eso trae una consecuencia, hay una causa-efecto. Y esto afecta eh, al creyente y al no creyente, o sea, lo creas o no lo creas, va a suceder, ya porque nos ha tocado a todos conversar con personas que no creen y esas personas dicen, a mí no me interesa lo que tú me quieres comentar o a mí no me interesa este mensaje que estoy viendo. Pero el problema de fondo es que interese, te interese o no te interese el mensaje, vas a ser parte de la consecuencia porque hay una causa-efecto. Y hay una consecuencia de que el mundo le diga a Dios, yo no quiero el alimento espiritual. Es más, yo lo censuro, yo lo rechazo, yo no lo quiero. ¿Qué es lo que ocurre? Como están interconectadas estas esferas, hay una causa-efecto. Y esa causa-efecto es que el mundo desecha la comida espiritual y Dios nos manda un mensaje en que va a desaparecer la comida física, porque hay una interconexión, están interconectadas ambas esferas. Entonces, Dios dice en su justicia, porque hay un Dios justo, dice, ustedes desechan mi comida espiritual, por lo tanto va a desaparecer la comida física. ¿Dónde sale eso? Mateo 24, para los que anotan, versículos muy conocidos por todos los creyentes. En esta ocasión voy a hablar solamente el verso 7 y el 8. Mateo 24, 7 y 8 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Y el verso 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces, como última generación de la tierra, como lo hemos dicho en mensajes anteriores, nos tocó convivir con la peste y con la hambruna y con el hambre. Entonces, ¿por qué? Porque somos última generación. Entonces, por eso quise hacer esta reflexión en relación a esta noticia de este avispón gigante asesino asiático que está atacando una fuente de comida para el mundo que es la abeja, hermoso insecto, parte de la creación de Dios, que de ahí viene la miel, que habla la palabra de Dios en tantas partes y que leí un salmo, que la palabra de Dios es dulce como la miel para el creyente. Y este maravilloso insecto creado por Dios está siendo devorado por una avispa asesina que ya no solamente está en Asia,
sino que ha llegado a Estados Unidos, como lo compartí en el video previo a este mensaje. Por lo tanto, amado, amada, Dios nos está hablando en su misericordia por señales a un mundo que no quiere ver las señales, a un mundo que no cree, a un mundo que está enfrentando una pandemia terrible, y que va a traer hambre. Esta pandemia va a traer hambre. Como lo he dicho, se han perdido millones de empleos. Hay millones de personas en el mundo sin ingresos. Hay millones de empresas que quebraron. Por lo tanto, cuando pase esta peste, claramente va a haber hambre. Y Dios en su misericordia nos está dando señales. Y esta señal nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, en su misericordia Dios nos está diciendo, búsquenme, búsquenme, vivan de mi palabra. Y para finalizar esta reflexión del día martes, te quiero decir lo que he compartido en otros videos. Gracias al Señor nuestras vidas no están en las manos del COVID-19. Nuestras vidas no están en las manos de la peste, nuestras vidas no están en las manos del hambre, nuestras vidas no están en las manos de este nuevo orden mundial que se está presentando al mundo. Nuestras vidas están en las manos de Dios y Dios se va a encargar de nosotros. Solamente estos mensajes pretenden alimentar tu fe, aumentar tu fe, para que veas que hay un Dios misericordioso que está hablando por señales. ¿Para qué? Para que el incrédulo despierte y venga Dios. Y para el creyente que no cree las señales y que no quiere ver las señales porque está lleno de iglesias y está lleno de cristianos en que creen que todo esto sigue igual. Y no es así, amado cristiano, amada cristiana que estás viendo este video. Las cosas cambiaron. Dios está hablando por señales. Pon atención a esas señales para que te pongas a cuentas con Dios y para que en ti nazca un querer ser como esta abeja, sembrar semilla para que haya fruto. Y ese fruto sean creyentes que lleguen a Cristo. ¿Por qué? Porque es el tiempo de que vengas a Cristo. No es el tiempo de aferrarte a religiones, es el tiempo de dejar la idolatría, es el tiempo de acercarte a Cristo, para que por medio de Él, el único camino, podamos tener una relación con Dios, una relación previa a una intervención de Dios al mundo. Así que eso nos trae gozo. Que Dios te bendiga, amado, amada. Nos vemos en un nuevo video. Un abrazo lleno de bendiciones.